Somos Caro y Santi y vivimos viajando en motorhome hace más de 3 años y medio. En los episodios anteriores te mostramos nuestra entrada a Venezuela, nuestro 10º país en esta aventura por el mundo. Pasamos nuestros primeros días en San Cristóbal, ciudad fronteriza con Colombia, pero es hora de salir a la ruta hacia nuestra próxima parada en búsqueda de nuevas aventuras, la ciudad de Mérida. Y mientras viajamos, que vamos a tener un largo día de viaje, les seguimos contando cosas que hemos vivido y aprendizajes. De nuestras primeras impresiones de Venezuela. Nosotros llegamos un jueves, ni bien llegamos, se cortó la luz en la ciudad. O sea, entramos y había una parte que estaba un poco oscura, digamos, o sea, que no tenía luces, pero la otra parte de la ciudad sí. Y después, ni bien llegamos a la casa de Ronald, se cortó la luz por unas 3 horas. Y nos contaron que eso no estaba ocurriendo, sino que había vuelto a pasar, o estaba comenzando ahora. Todos los días que estuvimos ahí, todos los días se cortó la luz. El viernes 3 horas cortadas, el sábado inclusive creo que se cortó 2 veces en el día, menos horas, pero 2 veces en el día. Ayer también, un ratito. Hoy en día están teniendo problemas con la energía. Algo similar pasó con las carreteras. Sin embargo, con lo que venimos haciendo hasta el momento, están bastante bien. En una parte que hicimos desde San Antonio a San Cristóbal, muchas ondulaciones en la ruta, pero nada que nos haya parecido demasiado grave. Mucha piedra roja acá, o sea, el agua que baja en estos ríos, tremendo lo colorado. En estos momentos nos encontramos pasando por la localidad de La Grita. Desvío en La Grita. Nossa señora, esto sigue subiendo. Vamos a otra ruta para no bajar por esa, que igual lo peor fue la subida, pero es tan estrecha. Gracias. Se ve bastante deteriorado el pavimento, encima está en subida. Y hemos llegado a la cima de este páramo, 3100 metros de altura. Estamos cambiando de estado, estamos dejando Táchira, nuestro primer estado, y entrando a Mérida, que Mérida también se llama la ciudad, que es la capital del estado, y es hacia donde estamos yendo. Bueno, acá la vía está bastante fea, está como separado el asfalto, o sea, está en desnivel y hay algunos pozos, así que esta parte que estamos haciendo de la vía trasandina, carretera trasandina, perdón, hay que hacerla con bastante precaución porque está un poco feo. Hola, ¿para qué es la fila? Gasolina. Ah, no, pensamos que nos habíamos mandado mal. Gracias. Miren lo que es
la cola, la fila, como le dicen acá, para cargar gasolina. Wow. No. Bueno, desde que empecé a ver, fueron 400 metros. Ah, y está, pero pará, está cerrada la estación. Se ve que las abren cuando llega combustible. Bueno, o sea, 500 metros fácil y no sé cuántos metros atrás ya había arrancado la fila. Impresionante. Un error de filmación. Creí que había apretado el botón para grabar y no grabé. Nos pararon por primera vez, primer control, súper amables, nos preguntaron qué es lo que, a dónde íbamos, les dijimos que a Mérida, nos preguntaron qué era esto, les contamos que es nuestra casa, quisieron verla, así que subieron, la vieron y todo bien. Súper amables. Salieron a comer un montón, como había como 6 o 7. Espectacular el paisaje de estas rutas que estamos haciendo. Hemos bajado un poco en altura, llegamos a estar como a los 1000 metros más o menos. Hay muchas plantaciones de banana o banano. Un paisaje muy similar a las yungas, ese verde bien selvático. Acá al lado va el río en un cañadón fabuloso, montaña, muy entretenida esta ruta que estamos haciendo, muy lindos paisajes. Ya estamos en la parte de autopista que nos lleva hacia Mérida. Ya estamos cerquita, nos quedan unos 44 kilómetros, una horita de viaje. Hola. Zapamos. Nos dijeron, cuidado, que hay muchos policías acostados. Así se le llama a las lomadas. Y miren, acá nuevamente nos encontramos con una gran fila para cargar combustible. Pero esta estaba abierta, me parece. Sí, esa estaba abierta y a ver. No se puede creer. No 3 minutos de filmación fueron 2 kilómetros de fila. Impresionante. No sé si se alcanza a apreciar que el paisaje cambió, o sea, seguimos entre las montañas, pero esas montañas de ahí atrás tienen un montón de colores. Están muy buenas. Acá no se aprecia mucho, pero son bien rojizas. Tenemos otro policía acostado. Es muy gracioso. ¿Cómo le dicen ustedes? Para nosotros en Argentina es una lomada o loma de burro. Nos estábamos acordando que en Bolivia les decían rompemuelas o rompedientes. Rompemuelas, me parece. Pero creemos que no era las lomadas, me parece, sino a los otros que son chiquititos y que son un montón. Rápido, así... Qué increíble cómo cambió la vegetación, ¿no? O sea, desde las plantas de bananas a los cactus con la montaña, así. Increíble la variedad de paisajes en pocos kilómetros. Nuevamente nos volvemos a encontrar con una fila. No voy a volver a filmar todo porque se me va a quedar el brazo. Qué ironía, ¿no? O sea, eso es lo que más les llama la atención, les duele a los venezolanos, siendo que son un país productor de petróleo y para ellos antes el combustible era gratis y sobraba. Qué locura. Vamos a preguntar si esta fila es para la gasolina o para el diésel también. Ahí se bajó Santi a preguntar. Porque nuestro plan es, como les contamos, el combustible no es bueno, el diésel, entonces es ir cargando de a poquito e ir mezclándolo con el que tenemos de Colombia, que el de Colombia es bueno. Así que esperemos tener suerte porque nos dijeron que el problema es con la gasolina. Con el diésel no hay drama. Bueno, tengo buenas noticias. La cola es para la gasolina nomás. Ok. No para el diésel.
y hay que primero pagar y después ir a cargar. Ok. Y si no sabes cuánto va a cargar, tenés que ir a llevar un billete en dólar como de fondo y después te dan el vuelto. Así que bueno, vamos a cargar. Vamos, y o sea, ¿cuál es el que pasamos antes? No, sí, ahí el surtidor ese. Ok, Menos mal que preguntamos. muy bien. Esto muy raro. Me tuve que acercar en una ventanilla que no es la misma ventanilla que para la nafta, hay como dos distintas. Y le di $20 y me dio ese papelito. Dice Luis, fecha, $20. Lo que sí nos dijeron es que únicamente hay que pagar en efectivo acá, así que hay que traer dólar billete. Ahora me dijo que tenemos que volver a ir al mismo lugar donde fuimos antes y me van a dar otro ticket y se lo tengo que traer. Así que no sé, pero bueno, 40 litros, $20. 1,92 bolívares decía, ¿puede ser? Le saqué una foto, pero... No, pero no, marcaba cualquier cosa, digamos, porque... Decía venta 1,92 bolívares, precio por litro 0,048. Sí, pero no, o sea, no sé, nada que ver. Porque $1 son 25 bolívares. ¡Qué No alegría! puedo creer no tener que hacer esas 8 horas de cola. Nos habían dicho que el tema del diésel era un poquito más fácil, pero yo pensé que la fila había que hacerla igual, digamos, porque había gente que podía cargar diésel o gasolina. Y no, simplemente guarda que hay otro policía acostado. Qué bueno, qué bueno. Llegamos, preguntamos y nos dijeron no, vayan. Así que ya tenemos 40 litros de diésel a tan solo $20. Ya estamos listos para seguir. Lo cual me cambia la cara porque ya venía media preocupada viendo las filas esas y dije, ay, qué difícil que va a estar para poder conseguir diésel. Igual, siempre que podamos, vamos a ir cargando, mantener el tanque lleno como le gusta a mi novia. ¿Escucharon, no? ¿Escucharon, no? Justo estoy leyendo los comentarios del video que se acaba de publicar ayer, que fue el del púlpito del diablo, y en ese video el señor dice que para qué vamos a cargar combustible. Mira cómo va a hacer. Un control más que cruzamos, por suerte no nos han parado, ya hemos pasado un montón y bueno, que los hemos venido grabando creo que todos. Veníamos preparados mentalmente para que nos pararan en todos los controles y no, la verdad es que no nos han parado en ninguno. Ya hemos llegado a Mérida. Esto sí es lo que más nos sorprende, la cantidad de lugares que están como cerrados o abandonados, de locales comerciales. Fíjense, este semáforo no funciona. Hemos visto, por ejemplo, sobre todo con el tema de las concesionarias, un montón de locales que están todos los carteles, pero están totalmente vacías. Igualmente nos contaban que eso es lo que más se está demorando en reactivarse por la inversión que implica, ¿no? Pero a la vez, al igual que nos pasó con San Cristóbal, se ve una ciudad súper limpia, ordenada. Solo que los autos pasan en rojo. El temita del semáforo está ahí todavía en... Miren, ahí va otro. Ahí va otro. De hecho somos los únicos que paramos. Tiene uno y me parece que va a parar. A ver. No. Quiero dejar de filmar, pero... Miren, ahí se ve una concesionaria de Chevrolet totalmente vacía. Miren, acá, al igual que en San Cristóbal, hay McDonald's. Pero mirá, o sea, es la primera vez que veo un cartel de McDonald's tan deteriorado. En todos lados Sí. están siempre nuevos, impecables. Están abiertos. Lo que nos contaban, a ver si puedo ver los precios de una McDonald's, de una Big Mac, que siempre decimos que suelen ser referencias, $5 más o menos. Nos contaban que años atrás, muchos años atrás, la cantidad de locales de comida rápida, digamos, de las franquicias famosas, estaba lleno Venezuela, y como se rompieron relaciones, se fueron casi todas las marcas, pero bueno, como que McDonald's es una de las pocas que sigue quedando en algunas ciudades.
estamos pasando por un shopping que se ve súper, con mucho movimiento. En esta zona se ve más movimiento que la que veníamos transitando recién. Justo la neblina no acompaña porque lo hace todo como muy triste, pero se ve muchísimo movimiento en las calles. Y ahora estamos yendo hacia la casa de una persona que nos ha escrito para recibirnos. Es la hermana de un seguidor, así que hacia allá estamos yendo. No queremos sonar repetitivos con el tema, pero no nos dejan de sorprender las filas que vemos para cargar combustible. O sea, hay gente que como que deja el auto en la fila y vemos que no hay nadie en el auto. O sea, imagínate, o sea, cuántas horas... Ah, mira, hay un Subway. ¿Cuántas horas uno tiene que estar esperando? 6 horas, 8 horas para cargar combustible. Otro auto pasando en rojo. Es muy gracioso. Porque aparte es una ciudad grande, no es que es un pueblo que... Y ayer llegamos a Mérida y como les contamos nos había escrito un seguidor que nos ofreció quedarnos en la casa de su hermana. Cuando llegamos a la casa de su hermana resulta que vivía en un barrio que nos encontramos con otros seguidores, así que allá anoche fuimos súper bien recibidos, hemos estado con ellos compartiendo. Acá está la jacuneta, ahí ven las bicis que próximamente en un ratito vamos a salir a recorrer por acá en bici, y ahora nos invitaron a desayunar, así que ahora les vamos a presentar la familia que nos ha permitido estacionarnos en las puertas de su casa, y hemos sido muy bien recibidos. Bueno, y seguimos con el desayuno típico venezolano, arepa, huevo revuelto. Muchas gracias por la invitación. Miren lo que es la mesaza del desayuno. Y ya están haciendo, por supuesto, más arepas. Gracias. Gracias. Hemos salido a recorrer la ciudad de Mérida en bici, por un lado para planificar aventuras que se vienen en los próximos episodios, así que no se los pueden perder, y además para recorrer la ciudad. Mérida fue fundada en octubre de 1558 por el capitán Juan Rodríguez Suárez. La bautizó con el nombre de Santiago de los Caballeros de Mérida por haberlo encontrado mucho parecido con su tierra natal, Mérida de Extremadura, en España. Desde entonces, Mérida ha sido la ciudad de los caballeros. Hay un montón de gente vendiendo verduras en bolsas, así en la calle. Miren el pasto, o sea, se nota que le falta mucho mantenimiento a la ciudad, mucho cuidado. Si bien hay muchas partes que se ven ordenadas y limpias, esto de los yuyos altos se ve en un montón de lugares. Miren ese estadio, cómo está de afuera, cómo se ve el deterioro, los yuyos en el cemento. El gobierno bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder para Transporte Terrestre. Y miren lo abandonado que está, pero parece que hay gente, o sea, están así deteriorados, pero están operativos. No puedo más, no saben lo que fue esa subida. Desde el centro, toda subida. Por suerte, ahora nos espera una parte recta, luego todo baja.